Gracias por acompañarnos, por estar conectados con la señal de BPI TV. En esta parte del programa vamos a hablar con la psicóloga Ildamar La Chica sobre todo este fenómeno, el fenómeno de la realidad virtual, estos dispositivos que se están utilizando incluso en espacios públicos donde los jóvenes pierden la percepción de la realidad por estar conectados con esos dispositivos, máscaras, visores, que les brinda otra realidad, la realidad virtual. Para hablar de este tema está con nosotros ya la psicóloga. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Estamos reconectando. Muchísimas gracias por el Ahí está. espacio, porque además quiero comentar a que estoy, ¿cómo estás? De verdad estoy encantadísima de que me brinden estos breves minutos, porque desde hace muchísimo rato en mis redes sociales ando haciendo una campaña sobre el uso responsable de la tecnología, de los dispositivos electrónicos, porque el impacto que genera en la salud mental pues es bárbaro. Así que agradezco muchísimo este contacto. Hilda, gracias a ti por compartir con la audiencia los riesgos, porque hemos visto algunos videos que generan muchísima preocupación. Jóvenes que están en el metro, que están en un centro comercial, que están caminando por una vía pública con estos dispositivos que estamos viendo en las imágenes de apoyo, donde están abstraídos completamente de los peligros y de la realidad de ese momento. Entonces quisiera que habláramos justamente en torno a este caso, a lo que estamos viendo con esta nueva tecnología. Muy bien, sí, sobre todo porque está en tendencia. La realidad virtual aumentada forma parte de uno de los eslabones de este mundo tecnológico de la cual estamos sumergidos y que, bueno, que evidentemente en algunos aspectos de la vida son importantes, nos ayudan y nos apoyan, sobre todo en este mundo globalizado. Pero en el caso específico de la realidad virtual, yo creo que es justo hablar por toda la calle del medio. Yo quisiera, en principio, mostrar que hay ciertas ventajas para luego hablar de esas desventajas y luego el público pues pueda tomar decisiones más responsables y así educar a la audiencia. Fíjate, la realidad virtual aumentada ha tenido un impacto positivo en algunos aspectos como el académico, en el espacio educativo y de aprendizaje, inclusive desde el punto de vista psicológico ya se han hecho estudios donde a través de este dispositivo, de este lente que permite distorsionar un poco la realidad, se han tratado, imagínate, fobias, se ha tratado el miedo, por ejemplo, a volar, a nivel del aprendizaje tienes escenarios sensoriales que posiblemente mucha gente no tiene acceso, entonces puedes de alguna manera adornar y puedes acercarte a ciertas situaciones donde mucha gente no tiene acceso por la vía real, así que puede ser un aspecto bien importante y bien nutrido para las situaciones del aprendizaje. Lo que podemos ver acá es ya un exceso del uso de la tecnología, de la realidad virtual aumentada. Y siempre hablamos de que todos los excesos llevan consigo, por supuesto, daños importantes no solamente para la salud física, en la cual no me voy a detener mucho, problemas visuales, problemas de la psicomotricidad inclusive, pero desde el punto de vista psicológico, el impacto que esto puede generar es devastador cuando no se dosifica. Habías hablado sobre un aspecto importante y es el perder el uso o perder el sentido de la realidad, cosas que es bastante grave porque estás por la calle, estás con esos lentes, pierdes la interacción social, pierdes el contacto humano, el contacto con el otro, y eso hace que el ser humano se ensimisme más. Dígame si hablamos del periodo adolescente, que es ese periodo vulnerable, donde muchas veces el adolescente no está muy claro y no sabe discriminar la realidad de la fantasía. Eso todavía se está construyendo. Entonces imagínate con unos lentes de realidad virtual. Terrible. No, sin tomar en cuenta los peligros propios de perder la orientación de la realidad de cuando estás en la calle. O sea, porque es lo que más me llama la atención de estos videos, que ya no solamente están expuestos a los accidentes que puedan ocurrir dentro de la casa, donde hemos visto que han roto pantallas del televisor, personas han caído por escaleras, sino también los peligros propios de estar en la calle. Así es, porque te cindes de la realidad, estás sumergido en un mundo paralelo y no te permite disfrutar bueno, las cosas sensoriales que están pasando a tu alrededor. Entonces sí, definitivamente hay un aislamiento porque no te permite conectar, pero ya no solamente lo vemos con estos lentes, también lo vemos cuando estamos en una mesa, todos reunidos, Con compartiendo los en AirPods. familia, y resulta que
los teenagers, adolescentes con los dispositivos, también los adultos, vamos a hablar claro, también los adultos. Entonces tenemos gente alrededor, pero al mismo tiempo nos sentimos solos, o la gente que nos acompaña se siente sola porque se reduce a la mínima expresión ese contacto social que es tan importante, sobre todo en las primeras etapas evolutivas del desarrollo, como es la niñez, también el tema de la adolescencia. El par por naturaleza necesita distinguirse de sus padres y por eso tiene que recurrir a sus pares, a sus amigos, para poder desarrollarse adecuadamente desde el punto de vista psicológico. Por eso es que en este grupo etario también la pandemia hizo estragos, porque no le permitió a ese adolescente generar esa conexión con el otro. Entonces, pero ahora no estamos en pandemia, ahora tenemos unos dispositivos mucho más avanzados que, insisto, tiene su parte bondadosa, su parte buena, pero cuando escapa del control y no hay una dosificación por parte del adulto, porque el adulto de estos aparatos te permite no te pensar riqueza, que se construye nada más con el contacto con el otro. Ya yo en mis otros espacios educativos, como había dicho, en redes sociales, hablaba sobre las desventajas y la adicción, que es una de las consecuencias del uso excesivo de dispositivos. La adicción. Y quiero hacerle no una clase de fisiología ni de biología, pero sí necesito que la audiencia entienda un poco esto y para eso necesito estos minutos. Fíjate, cuando nosotros estamos sumergidos en videojuegos o en este bombardeo sensorial, porque al aumentar la realidad todo se ve más, bueno, ya la realidad normal es tridimensional, con estos aparatos le puedes agregar, le puedes sumar, eso quiere decir que hay una excitabilidad a nivel cerebral y produce tanto placer, tanta descarga dopaminérgica, que provocar de excitación cerebral para poder sentirse complacido. La dopamina en bajas dosis, que te la puede dar un abrazo, el abrazo de un amigo, el abrazo de la gente que tú quieras, hace que tengas descarga dopaminérgica, es decir, que tengas esa sensación de placer. Pero wow, estamos compitiendo con unos lentes y con una tecnología donde la descarga dopaminérgica viene, bueno, a chorros, y al final el cerebro no discrimina si esto es bueno o malo. Lo que el cerebro te va a decir es, esto fue tan rico y tan placentero que necesito y requiero más. Entonces, fíjate cómo se activan los circuitos de recompensa cerebrales. El cerebro va a intentar buscar más adelante la misma, el mismo umbral o la misma cantidad de descarga, que obviamente estás compitiendo con un abrazo, que la descarga es chiquitica, normal, un trozo de chocolate chiquitica, estás compitiendo con este bombardeo excesivo y por supuesto el cerebro va a querer más y más y más. Hay dos cosas no de lo que solamente estás ocurre diciendo con que la me realidad preocupan. virtual. Ajá. Número uno, ¿cuándo Adelante. establecer que esta adicción ya es un problema? Y número dos, la vida real entonces va a parecer muy aburrida ante este placer que pueden conseguir con la realidad virtual. Por supuesto, porque aquí me está generando una descarga impresionante y exorbitante que va a querer algo menos. Es como cuando una gente también consume drogas, que empieza por, bueno, no sé si las puedo nombrar, empiezas por la más bajita, la marihuana. Vamos a hablar en sentido figurado. Okay. Cuando consumimos drogas mucho más fuertes, que eso va a bajar para la que es más débil. Me estoy escuchando, a menos que Sí. empieces un programa de rehabilitación. Lo mismo, exactamente igual, ocurre con esta tecnología. Tengo tanto placer porque me generó tanta satisfacción que cuando empiezo a buscar esa misma descarga dopaminérgica de un abrazo, como dije, un chocolate, una llamada telefónica con un ser querido, es que no me va a hacer ni cosquilla. Entonces cada vez eso va calando y es donde se produce la adicción. Por eso es importante sea todo malo. De hecho, comenzamos la entrevista hablando de las bondades que pueda generar. Cuando hay un problema, cuando el ser humano, porque no solamente vamos a hablar de los adictos pantallas, dice que no puede desprenderse de la misma, tal cual como un adicto. Entonces ahí es cuando requiere buscar ayuda. Cuando no hay nada más
motivante para mí que estar en esto en lugar de estar en una reunión social. Entonces también estamos hablando de una situación, problema que hay que atacar. Ahorita mismo, desde hace ya casi una década, se introdujo en el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, llamado DSM-5, que es un libro gordo de PTP universal, donde los psicólogos y psiquiatras tenemos allí categorizados todos los trastornos mentales. Desde hace 10 años se incorporó lo que llamamos actualmente adicciones comportamentales, que es justamente cómo estos rituales y estas actividades de forma reiterativa y compulsiva genera, por supuesto, adicción, tal cual como una sustancia estupefaciente, ¿no? Como alguna sustancia ilícita. Y pues requiere del apoyo de psicólogos, de psiquiatras para poder salirse de allí, porque merma realmente tu capacidad para relacionarte con el otro, eres capaz de dejar de comer y de hacer tus rituales de la cotidianidad por estar sumergido en esta tecnología, tal cual como otra sustancia ilícita, porque, insisto, el cerebro no discrimina si es que consumí algo, si es que me introduje algo, simplemente estoy captando a través de mis sentidos algo que es que era tanta exigencia que necesito repetir para tener la misma sensación placentera. ¿Qué pasa con nuestra mente, con nuestra salud mental cuando estamos expuestos a esta sobreestimulación? ¿Y cómo lograr conciliar el sueño cuando nuestro organismo sigue viviendo esa experiencia? Sí, porque es que el organismo no discrimina si tienes que dormir, si tienes que despertarte, tú misma tienes que entrenarlo, ¿no? Parte también del exceso de estas tecnologías es que tenemos que separarla de las horas cercanas a las horas de dormir, porque estamos tan sobreestimulados que tienes demasiada carga y energía que el cerebro dice, bueno, todavía estamos chambeando, todavía estamos trabajando, no nos podemos dormir. Fíjate cómo se entorpece el ciclo del sueño, porque te cindes tanto que, bueno, a la hora de dormir ya nosotros estamos durmiendo menos, sobre todo en el adolescente que tiene tanto impacto, donde requiere dormir, porque antes se creía que mientras se dormía el cerebro estaba como apagado. Ahora, gracias a los estudios y que estamos avanzados, y también gracias a la tecnología, que es lo bondadoso de ella, es que sabemos que el cerebro más bien empieza a trabajar y empieza a sentar conocimiento del día, empiezan a surgir ideas maravillosas. No me crean, buscan en Google, ningún genio se hizo a través de soñar con las respuestas, se hizo la máquina de escribir, de coser, el que la creó, soñó con la respuesta de cómo tenía que hacerla y pudo crearla, y bueno, se hicieron estos grandes inventos. Pero cuando estamos muy sumergidos en la tecnología, se corta el ciclo circadiano, se altera, mejor dicho, dormimos menos y por supuesto que funcionamos menos, porque también se va haciendo un círculo vicioso, querer más y más y más de la tecnología, y desechamos las horas de sueño que son tan fundamentales para acentuar o asentar ese conocimiento que tuvimos durante el día. Pero además también va a tener un impacto en el comportamiento. Una persona que no duerma bien, no solamente un adolescente, pasa en el adulto, me pasa a mí, cuando yo no duermo mis 8 horas seguidas, yo paso el día irritable, quizás estoy más iracunda, no rindo porque estoy durmiendo, no puedo escuchar bien a mis pacientes. Entonces sí hay un impacto cuando no se dosifica. Por eso es que los papás, cuando me vienen a la consulta, le digo, mira, ¿sabes qué? Los dispositivos electrónicos, lentes de realidad virtual, hasta 1 hora antes de la hora de dormir, para que a ese cerebro le llegue la señal de que, bueno, ya el umbral de excitación está bajando, ya empiezo a hacer actividades menos relajadas, ya no debe haber tanta sobreestimulación. Entonces ya mi cerebro se está preparando para esas horas de sueño que son tan importantes para poder crecer, no solamente en tamaño, sino también se generen esas conexiones neuronales para mejorar la cognición, pero también desde el punto de vista conductual. Gracias por todas estas herramientas y sobre todo por hacernos entender estos puntos de alarma que debemos tomar en cuenta como padres cuando nuestros hijos o nosotros mismos, como bien lo señalas, estamos en esta relación de dependencia o de adicción a los dispositivos electrónicos. Feliz día para ti y gracias por tu tiempo, Hilda. Gracias a ti por darme este tiempo y seguir educando
a la audiencia, que, oye, tengamos gente más conectado realmente. Ujú. Así es, gracias por estar con nosotros. Era Ildamar La Chica, psicóloga, compartiendo este tema que se ha convertido en tendencia y tiene que ver el uso indiscriminado de estos dispositivos tecnológicos que tiene que ver con la realidad virtual y bueno, sus consecuencias, ¿no?